¿Y qué tal si tus propios hijos te entierran en vida? ¿Sabes qué se siente que te saquen del funeral de tu esposo como si fueras una desconocida? Así empezó mi infierno. Y lo peor, lo cavaron mis propios hijos. No los enemigos. No los vecinos. Mis propios hijos. Y ahí estaba yo, a 1 metro del ataúd del hombre que amé por más de 4 décadas. Cuando mi hijo mayor Fabián me tomó del brazo con una frialdad que me congeló el alma. Ya tuviste tu momento, mamá. Y me apartó. Así. Sin una lágrima. Sin un abrazo. La más pequeña luz ni me miró a la cara. Y su esposo, ese trepador de poca monta, me susurró: «No hagas shows, doña. Aquí vinimos a despedirnos con dignidad. Dignidad». ¿Dónde estaba la dignidad cuando me arrebataron el derecho de llorar al hombre con quien compartí toda mi vida? Yo soy Ramona. Tengo 68 años. Y lo que te voy a contar no es un drama de telenovela. Es mi historia. Una historia de traición, desamor y sí también de justicia. Te invito a quedarte. Porque quizás, solo quizás, lo que viví yo, lo estás viviendo tú también. En silencio. Mi mundo se rompió esa semana. Después del funeral regresé sola a una casa que de pronto ya no sentía mía. Fabián no volvió a llamar. Luz Bueno, ella nunca ha sabido cómo consolar a nadie. Los nietos ni un mensaje. Silencio. Un silencio espeso como sopa de frijoles de 3 días. Y ahí me vi. Sentada frente al retrato de mi difunto Mauro. Preguntándome si todo lo que di valió la pena. Sacrifiqué mis sueños. Mis ganas de estudiar. De viajar. Todo por formar una familia. Y en mi vejez, esa misma familia me trató como un mueble viejo. Útil hasta que estorba. Pero lo que ellos no sabían es que Mauro, con su sabiduría de hombre callado, había previsto todo esto. El plan que mi esposo dejó tras su muerte. Unos meses antes de morir, Mauro me dijo mientras tomaba su té de canela: «Ramona, nuestros hijos ya no son los mismos». Se les metió la avaricia en la sangre. Y sacó 2 sobres. Uno con un testamento falso que dejó sobre su escritorio. Bien visible. El otro, el verdadero, lo guardamos juntos en una caja de seguridad que solo yo conocía. En ese papel él me dejaba todo a mí. Todo. La casa, los ahorros, hasta el perro si hubiera tenido uno. Él sabía que cuando muriera los buitres caerían. Y cayó justo como predijo. Una semana después del entierro me llamaron para la lectura del testamento. Llegué al bufete con el corazón encogido, pero con los labios pintados de rojo. Porque si me iban a enterrar viva, que al menos me vieran digna. Fabián ya estaba ahí con su esposa Sofía. Luz también agarrada del brazo de su marido como si fueran a recibir un premio Nobel. Cuando entré, todos me miraron como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. «Esta reunión es solo para los herederos», me lanzó Fabián, mirándome como se miras a una sirvienta que se metió donde no debe. No dije nada. Solo saqué la carpeta del testamento verdadero de mi bolso y se la entregué al abogado. El momento en que todo cambió. Cuando el abogado don Efraín leyó las primeras líneas, la sangre se les fue del rostro. «Por este documento doña Ramona hereda el total de los bienes de don Mauro», dijo. Y ese despacho se convirtió en una escena de película de terror. Fabián golpeó la mesa. Luz gritó. Las esposas comenzaron a murmurar como gallinas espantadas. Pero yo me mantuve erguida. Con el alma rota, pero el espíritu en alto. Porque ese era el momento que Mauro y yo habíamos previsto. El momento de mi resurrección. Cuando la verdad se revela, ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste por amor fue utilizado en tu contra?
Eso sentí cuando vi a mis propios hijos gritarle al abogado que ese testamento no podía ser real. «Eso no es válido», gritó Luz, con la cara desencajada. «Mamá lo manipuló», acusó Fabián, como si yo fuera una bruja con poderes hipnóticos. Y lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue la mirada. Esa mirada que te atraviesa, que te juzga, que te borra de la historia familiar. Para ellos yo ya no era la madre. Yo era el obstáculo entre ellos y la herencia. Pero Efraín con su voz pausada les explicó. Este documento fue firmado por su padre, en plena lucidez, ante notario, 3 meses antes de fallecer. Es totalmente legal. La sala se quedó muda. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Sofía y los sollozos fingidos del esposo de Luz. Y entonces el abogado sacó otro sobre. Más pequeño. Aquí hay una carta de don Mauro, dirigida exclusivamente a su esposa. La tomé con manos temblorosas. Reconocí su letra al instante. Mi nombre. Para Ramona con todo mi amor. Fabián intentó quitármela. Es un asunto de familia. Tenemos derecho a saber. Es mi carta, le dije con voz firme. Y lo miré como se mira al enemigo que ya no te puede herir. La abrí despacio. Como se abre una herida vieja. Las palabras que me devolvieron el alma. Si estás leyendo esto, Ramona, es porque nuestros hijos han mostrado su verdadera cara. Vi cómo te hablaban, cómo te ignoraban, cómo te hacían sentir como si fueras un estorbo. Por eso tomé esta decisión. Porque tú eres la única que nunca me falló. Las palabras de Mauro eran como un bálsamo. Me abrazaban desde el más allá. Me recordaban que no estaba loca, que no había imaginado el desprecio, que no estaba siendo injusta. Fabián golpeó la mesa. Papá estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Sofía gritó. «Esto es una trampa. Una mujer de su edad no puede manejar una fortuna. Va a tirar el dinero por la borda». Y ahí me levanté. «Una mujer de mi edad», dije respirando profundo. «¿Te refieres a esta mujer que trabajó 2 empleos cuando ustedes eran niños? Que dejó de comer carne para pagar sus estudios? ¿Que se rompió la espalda para que pudieran tener una vida mejor?» No respondieron. No podían. Efraín carraspeó. «Hay una cláusula adicional». Todos voltearon a mirarlo como hienas olfateando carroña. Si alguno de los hijos intenta impugnar este testamento o poner en duda la capacidad mental de su madre, perderá automáticamente el derecho a recibir la asignación mensual de 600 pesos que el señor Mauro dejó durante 2 años, con la condición de tratarla con respeto. El silencio se hizo espeso. Casi pude escuchar cómo se les rompía la ilusión. Cuando el orgullo no alcanza para pagar la renta. Sofía se rió. Pero era una risa nerviosa. 600 pesos. Eso es todo lo que valemos, valen exactamente eso, respondí con frialdad. Porque eso fue lo que demostraron valer. Años tratándome como la vieja inútil. Como la niñera gratuita. Como la señora de los tamales. Pues ahora la señora de los tamales es dueña de todo. Luz rompió en llanto. No por amor, no por arrepentimiento, por miedo, por desesperación, porque el plan no les salió como esperaban. Fabián volvió a hablar, esta vez en un tono más suave. «Podemos hablar, mamá. Arreglar esto. Como familia». «¿Familia?», le dije.
¿Desde cuándo me consideran parte de su familia? Esa fue la última vez que los vi en ese despacho. Salí con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos, porque ese día entendí que mis hijos no me amaban. Amaban lo que podían sacar de mí. El silencio después de la tormenta. Y mi despertar. Salí del bufete con los zapatos apretándome los pies y el alma deshecha. Pero algo dentro de mí se había encendido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado mi nombre. Ya no era la mamá de Fabián, la suegra de Luz, la viejita que cuida a los niños mientras los otros se van a Cancún. No. Era Ramona. Una mujer que lo había dado todo. Y que ahora iba a recuperar lo que era suyo. Con intereses. Esa noche llegué a la casa y me senté en la sala, rodeada de fotos familiares que ya no tenían el mismo brillo. El sofá donde Mauro y yo veíamos películas los domingos. La mesa donde celebrábamos los cumpleaños. Siempre con velas baratas porque hay que ahorrar, mamá. Todo me hablaba. Todo dolía. Pero también me dije: no voy a pasar mis últimos años llorando por gente que solo me ve como una cuenta bancaria con patas. Me serví un tequila, que guardaba para ocasiones especiales, y brindé frente al espejo. Por ti, Ramona. Porque nadie más va a brindarte si no lo haces tú. Mi renacer en un hotel con vista al mar. Decidí mover ficha. Vendí la casa. Sí. Esa misma casa que ayudé a construir con mis propias manos cuando Mauro y yo nos casamos. La casa que mis hijos creían suya por derecho divino. ¿Y sabes que se vendió en 2 semanas? A buen precio. Más de lo que esperaba. Con ese dinero me mudé temporalmente a un hotel de lujo en la costa. Un lugar donde me llamaban Señora Ramona, con respeto. Donde nadie me pedía favores. Donde cada mañana me traían el desayuno a la cama, con fruta fresca y café humeante. Un pedacito de cielo. Allí empecé a descubrir algo que había olvidado. El placer. El placer de caminar sin rumbo. De leer un libro sin interrupciones. De mirar el mar y pensar: carajo, esto es vivir. Y justo cuando empezaba a acostumbrarme a esa paz, sonó el teléfono. Era Fabián. Las llamadas que no esperé, pero tampoco deseé. Mamá, vimos que vendiste la casa, empezó con voz suave, casi arrepentida. ¿Dónde vas a vivir ahora? Lejos. ¿Podremos visitarte? Mira, nada más que curioso, el mismo hijo que me sacó del funeral, como si fuera la empleada, ahora quería visitarme. No es tu problema, hijo, le respondí. Me iré donde quiera. Cuando quiera. Porque ahora por fin puedo. Hubo un silencio tenso. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó. ¿Nos vas a castigar por siempre castigar? Ellos hablaban de castigo, como si no supieran que yo estuve en prisión emocional durante años, encerrada en su indiferencia. No le contesté más. Colgué. Esa misma noche me llamó Luz. Ella era más astuta, más calculadora. Mami dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo: he estado pensando. Quizás te juzgamos mal. Estabas pasando por un duelo. Nosotros también. Se notaba el guión. ¿Y qué quieren ahora?, le pregunté sin rodeos. Nada, respondió rápido. Solo saber si ya pensaste en qué harás con el dinero. La vieja Ramona habría llorado. Esta nueva curtida por la traición solo soltó una carcajada. ¿Te preocupa el dinero? ¿O te preocupa quedarte sin nada? Silencio. Luego una excusa. Luego otra. Luego. Nada. Colgué otra vez. El poder de decidir por mí misma.
Después de eso empecé a hacer algo que nunca antes me había permitido. Soñar. Soñé con tener una casa junto al mar, con paredes blancas y ventanas enormes. Soñé con un jardín lleno de bugambilias y un colibrí que viniera cada mañana a saludarme. Soñé con un lugar donde nadie más pudiera llegar, a menos que yo lo invitara. Y lo busqué. Y lo encontré. Un departamento precioso, en una zona tranquila, vista al océano. Mi primer lugar, realmente mío. Cuando firmé los papeles sentí que renacía. Y entonces lo entendí. Ellos creían que me habían quitado todo. Pero en realidad me habían liberado. Cuando la libertad sabe a café caliente y aire salado, despertar sin tener que hacer café para nadie, sin escuchar gritos de mamá, ¿dónde están mis calcetines?, sin preparar almuerzos para nietos que ni me saludaban. Despertar. Sola sí, pero en paz. Así fueron mis primeros días en mi nuevo departamento frente al mar. Cada mañana salía al balcón con mi taza de barro en la mano y respiraba hondo. El olor del océano. El canto de las gaviotas. Y el silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que abrazaba. Pinté las paredes de colores cálidos. Colgué cuadros que yo misma elegí. Compré cortinas de lino blanco que bailaban con el viento. Era la primera vez en años que tenía un espacio sin opiniones ajenas, sin que alguien me dijera: «Eso no combina, mamá». O peor, «¿Para qué pintas si ya te vas a morir?». Sí, así me lo dijeron una vez, mi propia hija. Pero aquí en este rincón frente al mar, yo era la jefa, la reina de mi reino de azulejos, con la única corona que me interesaba. Mi dignidad. El día que vi a Sofía en la joyería. Fue un martes cualquiera. Había ido al centro comercial nuevo, solo para mirar vitrinas y tomarme un cafecito en paz. Vestía mi blusa favorita, esa que nunca usaba porque era muy escotada para una señora de mi edad. Llevaba los labios pintados de rojo coral y una sonrisa que ya nadie podía arrebatarme. Pasé frente a una joyería de lujo. No tenía intenciones de comprar nada, solo mirar. Pero ahí estaba. Un brazalete de plata con detalles de obsidiana. Hermoso, fuerte, como yo. Entré. La dependienta, una muchachita muy amable, me saludó con respeto. Me ofreció probarme el brazalete, y lo hice. Y por un instante me sentí como una diosa maya renacida. Pero entonces escuché esa voz. No puede ser. 500 pesos. ¿Qué se cree? ¿Esa vieja era Sofía? Sí. La misma que me acusó de senil. La misma que me dijo que yo no sabía manejar dinero y que necesitaban ayudarme a administrarlo. Para mi propio bien. Estaba hablando por teléfono, claramente refiriéndose a mí, sin saber que estaba a 3 metros. Vestía un conjunto de imitación de marca que intentaba parecer caro, pero no engañaba ni al vigilante del estacionamiento. Cuando me vio casi se atraganta. Yo no dije nada. Solo le sonreí. Y le pedí a la vendedora que me mostrara también unos aretes de esmeralda. Sofía se acercó con una sonrisa falsa pegada a la cara. «Ramona, qué coincidencia verte aquí». «Hola, Sofía», respondí, como quien saludan a un vecino que ya no tiene poder sobre una. «¿Estás bien?», preguntó fingiendo interés. Mejor que nunca, le contesté. Me vine a comprar algunos gustitos. «Tú sabes cosas que una mujer libre hace». «Su cara». Ay, su cara fue un poema.
La conversación más sincera que jamás tuvimos. Insistió en que habláramos. Hay un cafecito aquí arriba. Podríamos subir. Charlar tranquilas. Como familia. Familia, esa palabra ya no tenía el mismo significado para mí. No tengo nada que hablar en privado, Sofía. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Como dijiste todo lo tuyo en público cuando me echaste del funeral. Tragó saliva. Miró a su alrededor. Sabía que estábamos llamando la atención. La dependienta, otros clientes, todos escuchaban con disimulo. Mira. Queríamos pedirte disculpas, dijo bajando la voz. Estábamos dolidos, confundidos. No estaban dolidos, la interrumpí. Estaban desesperados por lo que creían que iban a heredar. Y cuando descubrieron que Mauro me dejó todo su dolor, no era por su muerte. Era por su pérdida económica. Sofía enmudeció. Ni una excusa. Ni una lágrima. Solo ojos vidriosos de rabia contenida. ¿Y qué quieren ahora?, pregunté. ¿Que le regale algo? ¿Que les devuelva el control? «Queremos enmendar las cosas», susurró. La familia es lo más importante. La familia, Sofía, le dije mirándola directo. Es la que te abraza en tu peor momento. No la que te empuja fuera del velorio como si fueras una intrusa. Sus mejillas se encendieron. Yo no fui la única, murmuró. Todos estábamos confundidos. No. Tú sabías lo que hacías. Todos lo sabían. Y ahora que estoy bien, que soy independiente, que no los necesito, vuelven como si aquí no hubiera pasado nada. La dependienta se acercó discretamente y me entregó los aretes que había pedido. «Se los lleva, señora», los tomé, los observé y miré a Sofía. «Claro que sí», le dije. «Porque por primera vez me compro algo sin culpa. Y sin tener que rendir cuentas a nadie. Y así, con mis bolsas en la mano y el alma liviana, salí de esa tienda como quien cruza una frontera invisible. Esa fue la última vez que alguien me llamó vieja inútil, sin que yo le respondiera con dignidad. Cuando el pasado llama. Y esta vez trae testigos. Apenas una semana después de ese cruce con Sofía en la joyería, algo cambió. Primero fue un video. Una joven que estaba en la tienda grabó parte de nuestra conversación. Lo subió a sus redes. No imaginé que miles, millones lo verían. Y mucho menos imaginé los comentarios. ¡Qué valiente, señora! Así se enfrenta a los hijos ingratos. Necesitamos más mujeres como doña Ramona. De un día para otro me convertí en símbolo. Y eso, créeme, tiene un precio. Porque cuando los hijos ingratos ven que ya no pueden controlarte en privado, empiezan a temerte en público. El día que Raúl y Luz tocaron mi puerta. Un martes por la mañana, mientras desayunaba pan dulce con café en la terraza, alguien llamó. Era Manuela, mi vecina, con los ojos como platos. Ramona. Están aquí. ¿Quiénes tus hijos? Los dos. Están en el lobby preguntando por ti. Se me atragantó el pan. ¿Y tú qué les dijiste? Que no sabía si estabas en casa. Pero te aviso porque uno de ellos traía flores. Y el otro cara de abogado. Respiré hondo. Muy hondo. Me puse un suéter, acomodé el cabello y bajé. Allí estaban. Raúl con un ramo de girasoles. Los favoritos de su padre, no míos. Y Luz con una carpeta en mano. Sus caras eran de telenovela. Suplicantes, humilladas, ensayadas. Mamá, empezó Raúl con voz temblorosa. Por favor, escúchanos. Solo queremos hablar. Añadió Luz. Como familia. Otra vez esa palabra. Familia. Ya parecía muletilla de político en campaña.
Hablen aquí, dije. No tengo nada que esconder. Estábamos en medio del lobby. Algunos vecinos pasaban, otros se detenían con disimulo. Pero yo ya no tenía vergüenza. Ya no era la madre sumisa. Era una mujer con voz propia. «Estamos arrepentidos», dijo Raúl. «Hemos pensado mucho en todo lo que pasó. El video nos hizo ver las cosas desde otra perspectiva», añadió Luz. «Nos equivocamos. Te fallamos». «No me digan», respondí. «¿Y cuánto dinero costó esa perspectiva?» Raúl bajó la mirada. Luz intentó mantener la compostura. «No es por el dinero», murmuró. «Es porque te extrañamos. ¿Me extrañan o extrañan la cuenta bancaria?» Ese comentario sí dolió. Lo vi en sus caras. Pero yo no estaba allí para endulzar la conversación. «Mamá», dijo Raúl acercándose. «Por favor, somos tu sangre. No merecemos una segunda oportunidad. Segunda», le dije. «Esta es la quinta. ¿Recuerdas cuando me dijiste que me fuera a vivir a un asilo porque ya no podía con los niños? ¿Recuerdas, Luz, cuando dijiste que no podías invitarme al cumpleaños de tu hija porque mi presencia incomodaba? No dijeron nada, porque lo sabían. Sabían que esa verdad les colgaba del cuello como collar de espinas. La audiencia inesperada. Para ese punto al menos 5 vecinos estaban claramente atentos. Un señor del 4º piso asintió con simpatía. Una joven con su bebé me lanzó una sonrisa. Y fue entonces cuando entendí algo profundo. Ya no estaba sola. Durante años creí que el silencio era la única opción. Que si hablaba me tacharían de loca, de exagerada, de dramática. Pero ahora mis palabras resonaban en otras mujeres, en otras madres. Y esa validación era más fuerte que cualquier herencia. Raúl extendió el ramo. «Solo queremos hacer las paces». Tomé las flores, las miré, las olí. «Están marchitas», dije. Igual que el amor que me tenían. Y las dejé en una maceta junto a la entrada del edificio. Luz trató de defenderse. «Mamá, las cosas pueden cambiar». «Claro que sí», la interrumpí. «Pueden cambiar. Cuando dejen de buscar lo que pueden sacar de mí. Cuando me llamen para saber cómo estoy. No cuánto tengo. Cuando me traten como madre. No como cajera automática». Se quedaron parados como estatuas. Sin palabras. Sin excusas. «Ahora váyanse», les dije. Y no vuelvan sin algo más valioso que palabras. Me di la vuelta. Subí las escaleras. Al llegar al 3er piso miré por la ventana. Los vi marcharse cabizbajos. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí alivio. Cuando la vida te sorprende. Y no es con una traición. Después de aquel encuentro en el lobby, algo cambió dentro de mí. No era rencor. Tampoco venganza. Era claridad. Por primera vez en décadas mis pensamientos no giraban alrededor de mis hijos. De sus llamadas no contestadas. De sus frases hirientes. Ahora mi mente era mía. Mi tiempo era mío. Y lo más importante, mis decisiones también. No te voy a mentir. A veces me despertaba en la madrugada con el corazón apretado, pensando si había sido demasiado dura, si el orgullo me estaba ganando. Pero luego recordaba. El amor no puede medirse por cuánto uno aguanta. Se mide por cuánto uno se respeta. Y yo me estaba respetando. Por fin.
La invitación inesperada. Una mañana mientras regaba mis plantas en el balcón, sonó el timbre. Doña Ramona. Una joven de unos 30 años me sonreía con una carpeta en las manos. Soy Natalia. Trabajo en la Fundación Madres Invisibles. Vi su video, el que se volvió viral. ¿Podemos hablar? La invité a pasar. Preparamos un cafecito y hablamos por casi 2 horas. Me contó que la fundación apoyaba a mujeres mayores que sufrían abandono o abuso emocional por parte de sus familias. Vi fotos de mujeres como yo, con ojos tristes pero con fuego dentro. Mujeres que habían dado todo y recibido migajas. Queremos invitarla a dar una charla, me dijo. Solo cuente su historia, como lo hizo en el video, sin filtros. Me quedé en silencio. Yo hablar frente a otras personas. Justamente por eso, porque usted es real, porque su historia representa a miles. Nunca pensé que mis palabras pudieran tener valor para alguien más. Toda mi vida me hicieron sentir que mis opiniones eran anticuadas. Fuera de lugar. Típicas de señora vieja. Pero ahí estaba una mujer joven, admirándome, pidiéndome que hablara. Y por primera vez, dije que sí. La primera vez que me subí a un escenario. El auditorio no era grande, pero estaba lleno. Mujeres con canas, con arrugas, con historias pesadas colgando de los hombros. También había algunas jóvenes, quizás hijas de esas mismas madres. Me temblaban las manos, pero respiré hondo y comencé. Me llamo Ramona. Tengo 68 años. Y hace poco descubrí que se puede ser libre, aunque sea tarde. Lo que les voy a contar no es bonito, pero es real. Y si una sola de ustedes se siente menos sola después de escucharme, entonces habrá valido la pena. Conté todo, sin disfrazar, sin suavizar. Había lágrimas, risas tristes, murmullos de a mí también me pasó. Y cuando terminé, una mujer del público se puso de pie. Gracias, dijo con la voz quebrada. Creí que era la única. Y otra más. Me sacaron del hospital cuando murió mi esposo. Tus hijos son iguales que los míos. Esa noche al volver a casa lloré. No de tristeza, de alivio. Porque entendí que no estaba sola y que mi dolor compartido podía sanar. Cuando la sanación se vuelve propósito. Desde entonces empecé a colaborar con la fundación. No por caridad, no por venganza, por justicia emocional. Daba charlas, escuchaba historias, abrazaba a mujeres que llevaban años sin ser abrazadas. Nos convertimos en una red, una tribu de mujeres invisibles, que poco a poco empezaban a brillar. Una tarde después de una reunión me senté en el malecón con un cuaderno en blanco. Empecé a escribir mis memorias. No como víctima, sino como testigo de mi propia resurrección. Y entonces me di cuenta de algo. Yo no había perdido una familia. Había ganado una nueva. Una que me miraba a los ojos sin juicio. Una que me abrazaba sin condiciones. Una donde ser vieja no era un defecto, sino una medalla de guerra. Cuando ser valiente incomoda a los cobardes. Un mes después de aquella primera charla ya había participado en 5 eventos. Una entrevista radial. Y hasta me llamaron de un canal local para contar mi historia en televisión. Doña Ramona, la madre que dijo basta. Así me presentaron. Y con cada palabra que decía, sentía que rompía otra cadena. No solo mía,
de cientos, tal vez miles de mujeres que llevaban años tragando el mismo silencio que me tragó a mí durante tanto tiempo. Pero la visibilidad tiene un precio, y el mío llegó en forma de una carta, no un mensaje amoroso, ni una disculpa, una carta formal, de abogados, firmada por Fabián y Luz. En ella me acusaban de dañar su imagen pública y exigían que dejara de hablar de ellos en mis presentaciones, que retirara los videos, que reparara el daño. El daño ellos me despojaron del funeral de mi esposo. Me trataron como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Y ahora que el mundo los miraba, les molestaba lo que veían. El reencuentro. Con cámaras. Un periodista del canal local quiso hacer algo especial. Un programa donde reunieran familias fracturadas por el dinero y la herencia. Y sí, invitaron a mis hijos. Al principio dije que no. No me interesaba lavar trapos sucios en televisión. Pero luego pensé, ¿y si otras mujeres ven esto y encuentran valor para hablar? Así que acepté. El estudio estaba lleno de luces, cámaras y una tensión espesa como sopa de habas. Raúl fue el primero en hablar. Mi mamá nos dejó fuera del testamento por rencor. Yo respiré hondo. No fue rencor, fue protección. De mí y de su padre, que fue testigo de cómo me trataban. Luz, con una sonrisa artificial, intentó el papel de hija dolida. Nosotros solo queríamos ayudarla. ¿Ayudarme? Interrumpí. Como cuando me dijeron que era un estorbo, cuando planearon mi mudanza a un asilo sin siquiera preguntarme. El público en el estudio se removió incómodo. Eso fue sacado de contexto, balbuceó Raúl. Lo que no está fuera de contexto, dije mirando directo a la cámara, es cómo muchas mujeres mayores son tratadas como basura por sus propias familias. Yo solo hablé. Y ahora que hablé no pienso callarme. El silencio fue brutal, más fuerte que cualquier grito. El aplauso que me devolvió el alma. Cuando terminó la grabación no hubo reconciliación. No esperé abrazos, ni los busqué. Pero antes de salir, una joven del equipo de producción me abrazó. Mi abuela vive lo mismo. Me susurró. Gracias por hablar por ella. Y ahí entendí que yo no estaba en ese estudio por Fabián ni por Luz. Estaba por todas las Ramonas que aún no podían alzar la voz. Esa noche, al volver a casa, encontré la puerta llena de flores. Vecinas, amigas, gente que me reconocía en la calle. Una nota escrita a mano decía: gracias por recordarnos que ser vieja no es sinónimo de estar acabada. Es sinónimo de haber vivido. Resistido. Y ahora de ser libre. Lloré. Sí, lloré sin vergüenza, porque esta vez no era de dolor, sino de reconocimiento, no de culpa, sino de orgullo. El intento final. Y mi respuesta. Una semana después recibí una visita inesperada. Eduardo el menor llegó sin avisar. Solo. Tenía los ojos hinchados. El pelo desordenado. Ya no era el ejecutivo de traje que conocí. Era un hombre roto. Mamá me dijo apenas abrí la puerta: lo arruinamos todo. No dije nada. No vengo por dinero, añadió rápido. Vengo porque te extraño, porque necesito perdón. Su voz temblaba. Pero no era teatro. No esta vez. No puedo cambiar lo que hice, dijo. Pero sí puedo cambiar lo que soy. Lo miré largo rato. Vi a mi hijo. Y también al hombre que permitió que me humillaran. El perdón,
Eduardo no es una llave mágica. No abre puertas cerradas por dentro. Pero si de verdad quieres hacer algo, empieza por cambiar. Por ti, no por mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió. No pedí abrazos, no ofrecí café. Pero no le cerré la puerta. Tampoco se la abrí del todo. Porque el respeto, como el amor, se construye. Y él apenas estaba empezando. Cuando el silencio ya no es enemigo, sino aliado. Después de la visita de Eduardo pasaron semanas sin que nadie más llamara. Ni Luz, ni Raúl, ni una nota, ni un mensaje de voz, ni una excusa con moño rosa. Y la verdad, me sentí bien. La tranquilidad es algo que se aprende a valorar tarde. Cuando ya tuviste suficiente de gritos, de reproches, de esperas que nunca llegan. Antes el silencio me hacía sentir invisible. Ahora el silencio era como una manta tibia sobre los hombros. Suave, envolvente y finalmente merecida. Rutinas nuevas. Alma nueva. Mis días se volvieron simples, pero sabrosos. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela como me gustaba, abría las ventanas y dejaba que la brisa marina entrara hasta el corazón. Por las tardes caminaba por el malecón, saludando a otros rostros conocidos. Algunos me llamaban señora Ramona de la charla, otros simplemente la señora del balcón con las plantas. ¿Y sabes que no necesitaba más títulos que esos? Ya no quería ser la mamá de, la suegra de, la señora de tal apellido. Quería ser yo. Simplemente yo. También empecé un pequeño taller con otras mujeres mayores en el centro comunitario. Nos reuníamos los jueves por la tarde para pintar, escribir recuerdos, tomar mate o café y reírnos sin culpa. Una vez doña Berta, de 72 años, me dijo: «Mija, yo pensaba que a esta edad una ya no podía empezar de nuevo. Y tú me hiciste cambiar de idea». Le apreté la mano con fuerza, porque me vi en sus ojos, porque entendí que una palabra, un ejemplo, puede ser un salvavidas para otra mujer ahogada en silencios. La sombra de lo que fue. No todo era perfecto, claro. A veces en el supermercado me cruzaba con personas conocidas de la otra vida. Viejas vecinas. Comadres que sabían demasiado. Algunas me miraban con admiración. Otras con lástima mal disimulada. Una me dijo: «Ay, Ramona». De verdad era necesario exponerse así. Otra susurró mientras pasaba: «Una madre debería perdonar. Pase lo que pase». Y ahí está. El veneno más peligroso no siempre viene de quien te odia. A veces viene disfrazado de buena intención. Sonreí. No respondí con rabia. Respondí con paz. Perdonar no es dejar que te sigan pisoteando. Perdonar también puede ser cerrar la puerta y cuidar tu jardín. Porque eso hacía yo cada tarde. Regaba mis bugambilias. Les hablaba. Les contaba lo que callé por años. Y ellas florecían. Como yo. Un mensaje inesperado. Una noche, mientras leía un libro en el sillón, el teléfono vibró. No era una llamada. Era un correo. De Clara. Sí, la esposa de Raúl. Lo abrí con manos frías. «Ramona, no sé si leerás esto, pero siento que necesito escribirlo. Siempre te vi como una amenaza. Una mujer fuerte que no sabía quedarse callada.
Y eso me asustaba, porque yo crecí rodeada de mujeres que tragaban todo en silencio. Hoy te admiro, y lamento haber sido parte del coro que te hundió. Si algún día quieres hablar, solo escucharé. No respondí, no porque no me importara, sino porque por primera vez alguien entendía. Y eso bastaba. Me acosté esa noche con el corazón liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. Aprender a estar sola, sin sentirse vacía. Hay quienes creen que la soledad es una condena, que vivir sin familia es vivir incompleta. Pero, sabes que yo viví rodeada de gente, y aún así me sentí más sola que nunca. Ahora tengo menos personas cerca, pero más alma dentro. Y eso no me lo quita nadie. Cuando mirar atrás ya no duele, sino que enseña. Una tarde de domingo me senté frente al mar, como tantas otras veces, pero esta vez sin libro, sin celular, sin mate ni café, solo yo y el vaivén eterno de las olas. Pensé en todo lo que había pasado en el último año. Desde ese funeral que no me dejaron llorar, hasta esa sala llena de mujeres que ahora me llaman hermana. Desde las lágrimas derramadas en silencio en la cocina vieja, hasta las carcajadas compartidas en el centro comunitario. Y me dije, «Carajo, Ramona, qué lejos has llegado». Pero también reconocí que no fue un camino plano, ni rápido, ni limpio. Fue una travesía con barro, piedras, traiciones y espejos rotos. Un viaje donde me tocó reconstruirme con los pedazos que otros dejaron caer sin culpa. Las mujeres como yo no nacimos con permiso para brillar. Nos educaron para cuidar, callar, ceder. Para ser la columna que sostiene la casa mientras todos se van. Y si un día osamos decir, ya basta. Nos acusan de egoístas, de locas, de ingratas. Pero, ¿ingrata con quién? Con los hijos que te convierten en una sombra, con el esposo que te quiso. Pero se olvidó de defenderte en vida, con una sociedad que solo te ve mientras planchas camisas ajenas. No era yo la ingrata. Era el mundo el que se había olvidado de agradecerme. Y no necesitaba que lo hiciera. Me bastaba con no seguir olvidándome yo de mí misma. Una visita al cementerio. Y a mí misma. Ese mismo domingo decidí visitar la tumba de Mauro. No lo había hecho desde que me echaron del funeral. No porque no lo amara, sino porque no podía estar en ese lugar sin sentir que me habían robado algo. Pero ahora era distinto. Llevé flores frescas, margaritas, no porque fueran sus favoritas, sino porque eran las mías. Me senté en el borde de la lápida y le hablé. «¿Sabes, Mauro? Te perdono por no haber hablado más fuerte, por haber dejado que el miedo te impidiera poner límites en vida. Y gracias, porque en silencio también me protegiste». Saqué de mi bolso un pequeño papel. Era una carta. No para él, para mí. Ramona, nunca más te pongas en segundo lugar. Nunca más calles por mantener una paz que te cuesta la vida. Nunca más confundas amor con aguantar. No estás sola. Te tienes a ti. La enterré en la tierra, justo junto a una raíz de jacarandá que asomaba del mármol, y me levanté con los ojos limpios. La última cena que no dolió. Esa noche cociné para mí. Un platillo que siempre quise probar, pero que mis hijos odiaban. Chiles en nogada,
Encendí velas, puse música suave y me serví una copa de vino blanco. No era Navidad, no era aniversario, no había invitados. Era solo yo, celebrándome, y por primera vez. No me pareció triste. Me pareció justo. Durante años me esforcé por reunir a todos alrededor de la mesa. Ahora por fin me tocaba sentarme sin sentir que me faltaba alguien. Porque no me faltaba nadie. Me bastaba con estar completa por dentro. Una llamada perdida. Que no devolví. Al día siguiente, mientras revisaba correos, vi una llamada perdida de Raúl. No dejó mensaje. No insistió. Quizás esperaba que yo le respondiera. Quizás solo estaba tanteando el terreno. No lo sabré. Tampoco me importa. Borré el registro. No con rabia, con paz. Porque entendí que perdonar no siempre significa reconectar. A veces el perdón más poderoso es el que te das cuando decides no volver a ponerte en peligro. Y yo ya había sido herida suficiente. Cuando el amor propio se convierte en herencia. Dicen que la sangre llama. Pero yo aprendí que también manipula. Hiere. Controla. Dicen que la familia es lo más importante. Pero yo aprendí que la familia que no te respeta no te pertenece. Dicen que el perdón lo cura todo. Y yo digo, el perdón verdadero empieza por una misma. Hoy con 69 años y el pelo lleno de canas que ya no me tiño. Puedo decir que no me arrepiento de haber amado a mis hijos. Pero sí me dolió más el silencio que sus gritos. Y me dolieron más las ausencias que sus ofensas. Me llevó toda una vida entenderlo. Que el amor sin respeto es una forma de esclavitud. Y que ninguna madre merece morir en vida solo por cumplir el rol que otros le impusieron. La verdadera herencia que dejaré. Ya no pienso en testamentos, ni en casas, ni en cuentas bancarias. La herencia que quiero dejar es otra. Quiero que cuando otras mujeres mayores escuchen mi historia, se miren al espejo y digan, yo también valgo. Quiero que mi nieta, si algún día me busca, escuche de mí que ser fuerte no es ser fría. Y que poner límites no es ser mala madre, sino una mujer con dignidad. Quiero que otras mujeres entiendan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque tengas 40, 60 o 80 años. Aunque estés sola. Aunque te hayan hecho sentir invisible. Porque si yo pude, tú también puedes. Y no necesitas que el mundo te aplauda. Solo necesitas dejar de pedir permiso para respirar. Un nuevo cumpleaños. Sin velas. Pero con luz. Hoy cumplo un año más de vida. No lo celebré con familia. No hubo mariachis. Ni tortas. Ni nietos corriendo. Pero me desperté con decenas de mensajes de mujeres que conocí en estos meses. Algunas me mandaron dibujos, poemas, frases. Una me escribió: Ramona, gracias. Gracias por enseñarme que no estoy rota, sino cansada, y que puedo descansar sin culpa. Y lloré, pero no de tristeza, de plenitud, porque entendí que esta historia que me dolió tanto, ahora es semilla. Y que tal vez si una mujer en Perú, o en Jalisco, o en Buenos Aires, escucha esta historia y decide cambiar su vida, entonces nada fue en vano. Porque ser vieja no es estar acabada. Es haber vivido, haber resistido, haber amado. Incluso sin ser amada de vuelta. Es llegar a esta etapa y poder decir, yo me elijo. Y si algo me dejó este viaje, es que no hay peor cárcel que la que uno misma sostiene, por miedo al qué dirán.
Yo me liberé. Y si estás viendo esto, tú también puedes hacerlo. No esperes a que te deshereden para despertar. No esperes a que te ignoren para gritar. No esperes a perderlo todo para entender que ya lo diste todo. No esperes más. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada aunque sea un poquito en mí, entonces no estás sola. Comparte este video con otra mujer que necesite escucharlo. Déjanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal para más historias como esta, que no nacen del guión, sino de la vida misma. Porque juntas, aunque viejas, somos nuevas. Gracias por escucharme. Gracias por sostenerme con tu mirada. Gracias por permitirme renacer.